cuando yo busco a Dios y verdaderamente le pido que me revele algo, que me dé algo, no para mí, porque finalmente sí me va a servir a mí, pero para la iglesia, para edificación de su cuerpo, el Señor siempre te va a dar una palabra y el Señor siempre te va a decir algo. Y yo quiero compartir con ustedes esto que el Señor ha puesto en mi corazón, y como título le puse propósitos divinos y personales para 2016. Y creo que se está grabando y al final pueden adquirir una copia porque es algo que vamos a tener que estar escuchando continuamente, ¿verdad? Y quiero comenzar hablando acerca de los propósitos. ¿Qué es el propósito de Año Nuevo? Hemos estado escuchando, ¿verdad? El propósito de Año Nuevo. ¿Y cuál va a ser tu propósito de Año Nuevo? ¿O cuál es tu propósito de Año Nuevo? Y esto data de hace más de 3,000 años. En los tiempos de Babilonia era una costumbre que se hacía, y ahí es donde el pueblo pagano buscaba en los astros, buscaba en las constelaciones, buscaba en algún lugar algo místico, algo mágico, algo que les pudiera de alguna manera animar a un cambio, animar a algo nuevo en el año que iba a venir. Esto quiere decir que hay un anhelo en el hombre, de una necesidad, ¿verdad?, de estarnos renovando continuamente. Cuando Dios decidió hacer los tiempos, el día y la noche, la semana, el mes, el año, las estaciones, Él sabía que el hombre tenía una necesidad, y iba a tener una necesidad de renovarse en el tiempo que le iba a tocar vivir. Hay estudios científicos en donde sabemos y vemos que el hombre no puede pasar más de 3 o 4 días sin dormir. Son ciclos establecidos por Dios. De esa manera nos creó. Cada lunes, ¿verdad?, vamos a iniciar esta semana laboral. Cada domingo, vamos a iniciar esta semana poniendo a Dios primero. Cada mes estamos con esa expectativa. Y cada año estamos con ese anhelo de cambiar las cosas que a lo mejor no salieron muy bien el año pasado, o que queremos mejorar, o que tuvimos la intención de hacerlas y por algún motivo no las hicimos. Y pensamos que cuando llegue enero las vamos a hacer. ¿No es cierto? Y vemos cómo esa necesidad nos ayuda a animarnos a nosotros mismos. Ahora, la Biblia no habla ni a favor ni en contra de los propósitos. Yo no he encontrado algún versículo que te diga, y no tendrás un propósito para este año que viene. Tampoco he encontrado alguno que diga, tienes que tener un propósito para este año que viene. Dios es un Dios eterno, y en la mente de Dios hay un propósito divino para toda tu existencia. ¿Cuál es entonces el propósito de tu vida? ¿Sí? ¿Y qué tipo de propósito de año nuevo podría hacer un cristiano? ¿O qué tipo de propósito podría hacer una persona? ¿Ustedes conocen algún tipo de propósito en el mundo? ¿Cuáles son los más comunes? Bajar de peso es uno de los más comunes, ¿verdad? Vivimos de ensalada la primera semana del año, tal vez la segunda, pero ya para febrero ya andamos con la torta, el chilaquil, el tamal, ¿verdad? Otro propósito común, dejar de fumar. Estamos hablando del mundo, espero que aquí en la iglesia nadie, ¿verdad? Gloria a Dios. Dejar de tomar, propósito. Otro propósito muy común es, este año sí voy a pasar más tiempo con la familia, ¿verdad? Este año voy a leer la Biblia en un año. Y estás con todo el entusiasmo y vas a la librería
de la iglesia y te compras tu Biblia de lea la Biblia en un año con comentarios. ¡Wow! Y le echas ganas. Y son propósitos. Ahora, ¿son propósitos buenos? Claro que son propósitos buenos. Pero las estadísticas te hablan de que esos propósitos realmente no perduran. Difícilmente llegan a la mitad del año. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué es esto de los propósitos? Estaba yo viendo hoy en la mañana en internet, le preguntan a un señor, le preguntan a un hombre, su hijito, llega y le dice, oye papi, ¿cuál es tu propósito para este año? Este año mi propósito es hacer todo lo que tenga que hacer para hacer feliz a tu mamá. Y va el niñito con la mamá y le dice, mamá, ¿cuál es tu propósito para este año? Ver que tu papá cumpla su propósito. Y así nos la pasamos todo el año, viendo a ver si vamos a cumplir o no vamos a cumplir nuestro propósito. ¿Y qué dice la Biblia? En 1 Timoteo 4:8. Estamos hablando de las metas que nos ponemos, los propósitos, bajar de peso, hacer ejercicio, comer bien, etcétera, ¿no? Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ahora, fíjate bien que no está diciendo para nada es provechoso. Está diciendo para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La gran mayoría de los propósitos entre cristianos están relacionados con cosas físicas. Ahora, hay algunos otros cristianos, gloria a Dios, que también tienen propósitos espirituales, ¿verdad? Y es como decíamos, leer la Biblia todos los días. Voy a levantarme 1 hora antes, voy a poner el despertador 1 hora antes para orar, para poder meterme con el Señor, hablar con Él, estar en su presencia, recibir palabra de Él todos los días. No, es que ahora sí voy a ir a la iglesia todos los domingos sin falta y voy a obedecer lo que dice la palabra de no dejes de congregarte todos los domingos. Ahora sí lo voy a hacer. ¿Son cosas buenas? Por supuesto que son cosas buenas. Pero así como fallan los propósitos del mundo y los propósitos físicos o naturales, ¿cuánto sabemos, honestamente, que los propósitos espirituales tampoco duran? Generalmente, por ahí de marzo a abril, todos esos buenos propósitos que teníamos espirituales empiezan a decaer también. ¿Lo han notado? ¿Lo han experimentado? ¿Saben de alguien que le ha sucedido? Esto es una realidad. ¿Y por qué? ¿Por qué fallan estos propósitos? ¿Cuál sería la razón por la cual fallan estos propósitos? Y la respuesta está en ¿por qué? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Por qué quieres bajar de peso? ¿Por qué quieres tener un mejor físico, una mejor salud? ¿Por qué quieres comer mejor? Para verme bien, para salir bien en Face, para... ¿Cuál es el motivo? ¿Tu vanidad? Es tan frágil esa razón que no vas a poder cumplir ese propósito. No lo vas a poder cumplir. ¿Cuál es el propósito? La razón de tu propósito espiritual. Voy a ir a la iglesia todos los domingos. Voy a leer la palabra todos los días. Quiero saber toda la Biblia. Quiero aprenderme los versículos de memoria. Porque quiero que vean que sé mucho. Mira, no lo decimos así. Pero, ¿pudiera haber un orgullo espiritual? Entonces, ¿cuál es el motivo, cuál es la razón por la cual quieres tener ese propósito?
Si el motivo de tu propósito no está basado en darle la gloria a Dios y honrarlo a Él, no lo vas a poder cumplir. No podemos cumplir los propósitos cuando son externos, cuando tienen un motivo externo, cuando tienen un motivo de banalidad. ¿Sí me explico? Vamos a cumplir ese propósito cuando estamos convencidos de que es para alguien superior, es para la gloria de Dios. Porque de tal manera me amó Dios que la única cosa que yo quiero hacer es amarle a Él, vivir para Él, honrarlo a Él. Entonces tu propósito sí se va a cumplir. Tienes muchísimo más probabilidad de que se cumpla tu propósito si esa es la razón por la cual lo decides hacer este año 2016. ¿Sí estamos hablando de lo mismo? Filipenses 4:13 te dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No hay nada que tú no puedas hacer si tú mantienes ese deseo en tu corazón de cumplir con ese propósito. Juan 15:5 te dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué puedes hacer? Nada puedes hacer. ¿Sí estamos entendiendo lo que la palabra nos dice? Podemos hacer una lista de propósitos. Si tu propósito no está en Él y para Él, no lo vamos a poder cumplir. No lo vamos a poder lograr. La palabra te lo da, está diciendo aquí, nada vas a poder hacer. ¿Sí leyeron esa parte? Nada podéis hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dios tiene que ser el centro de todos tus propósitos de año nuevo. Tiene que ser el centro. Y solamente así vas a tener el éxito. Y no solo vas a tener el éxito, sino que Dios te va a capacitar para que tú lo puedas lograr. ¿Cuántos han recibido una palabra de Dios, un propósito divino para tu vida? ¿Cuántos lo reconocen? ¿Cuántos lo reconocen? Y tenemos un propósito como Iglesia Universal, que es la Gran Comisión, ¿cierto? Es llevar el Evangelio a las almas perdidas, a los que no conocen a Cristo. Ese es el propósito universal de la Iglesia. Pero ¿cuál es tu propósito personal? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado a ti? ¿Y para qué lo vas a querer hacer? Es una pregunta que nos debemos hacer, ¿verdad? Nos debemos hacer esa pregunta. Y si estamos queriendo cumplir la voluntad de Dios, ten la seguridad de que Él te va a capacitar para que tú lo logres. Dios es el que te va a dar la sabiduría que tú necesitas. Mira, primero que nada, ese deseo que tú tienes en tu corazón de anotar ese propósito en tablas para que no se te olvide, porque Dios te puede dar un propósito, tú puedes sentir un anhelo en tu corazón de hacer algo, ¿verdad? De tener un propósito. Pero nunca se te olvide que hay un enemigo que va a querer venir a robar esa palabra, ese anhelo, eso que Dios te dio. Por eso la Escritura dice, escribe la visión en tablas. Porque una vez que está escrita la visión, cuando vienen los tiempos difíciles, cuando las circunstancias cambian, cuando viene una situación en tu vida, cuando el ánimo ya no es el mismo que hace un mes, 2 meses, 3 meses, que se te empieza a nublar un poquito la idea, que ya no te acuerdas muy bien de lo que era, vas a lo que está escrito.
Por eso yo siempre les digo, cada año compren una libretita nueva y cada año anoten todo lo que Dios te habla. Y no esperes que Dios, de repente vas caminando en tu casa o vas caminando en la calle, no esperes que de repente se va a abrir el cielo con relámpagos y van a bajar ángeles del cielo a decirte tu propósito para hoy es. No lo esperes de esa manera. Dios te puede hablar inclusive en la regadera. Dios te puede hablar en una clase bíblica. Dios te puede hablar en una predicación. Dios te puede hablar en una alabanza, en un tiempo de oración. Dios te puede hablar a través de un hermano. Dios te puede hablar de muchas maneras. Y cuando Dios te hable, ve rápidamente, saca esa libretita y anota la palabra que Dios te dio en ese momento. Porque meses después la vas a necesitar. Vas a tener que regresar a consultar esa palabra que Dios te habló. Yo te voy a decir una cosa. Cuando Dios habla, debemos escuchar. No anotar lo que Dios habla es menospreciar lo que Dios le está diciendo. Y es Dios el que está hablando. Qué importante, ¿no? Qué importante. Hay muchísimas ocasiones en donde te puede volver a levantar esa palabra que te dio alguien, si tú la anotaste. Y si eres un cristiano y decides tener un propósito para este año 2016, ¿cuál sería? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué te gustaría hacer? Te voy a dar algunas sugerencias y para los que están anotando, te voy a decir, número 1, ora al Señor por sabiduría. Pregúntale, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga este año? Así, tal cual. Y te lo va a contestar. Te lo va a contestar. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga este año? Número 2, ora y pídele sabiduría para cómo lograr esa meta. Ok, Señor, ya me hablaste esto. Ahora dime, ¿cómo quieres que lo haga? ¿Cuál es la estrategia que tenemos que seguir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Número 3, confía en el poder y la fortaleza de Dios para ayudarte. Te voy a dar un consejo. No confíes en tus propias fuerzas. No vas a ir muy lejos. Te vas a animar, te vas a desanimar, a cansar, vas a dudar, vas a entrar en temor. Confía en sus fuerzas y en su guianza. Número 4, este es bien interesante. Encuentra a alguien que se ponga de acuerdo contigo. ¿Qué quiero decir con esto? Un socio, un asociado, alguien que tú puedas llegar y le digas, el Señor me habló esto, quiero que tú y yo nos pongamos de acuerdo en que yo voy a lograr esta comisión y este propósito que Dios me habló, porque escrito está, cuando 2 o más se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, ¿qué va a pasar? Será hecho, será hecho. Y no solo, sí, nos vamos a poner de acuerdo y positivismo y tú puedes y échale ganas y vas a ver. No, es un compromiso. El yo buscar a alguien para ponerme de acuerdo acerca de cualquier cosa que yo he elegido ponerme de acuerdo, yo estoy teniendo un compromiso con esta persona. Yo espero que esa persona esté orando, esté intercediendo por ese propósito mío que yo expresé. Pero también de mi parte yo le voy a rendir cuentas a esa persona. Y a lo mejor esa persona va a venir y me va a decir, ¿cómo vas con esto? Híjole, ¿sabes? Me siento débil. Tengo duda. Vamos a orar. Y ahí está el compromiso de acuerdo y de un socio en oración que te va a levantar cuando te sientes en un momento de debilidad. Y puede ser al revés. Puede ser al revés.
Es muy importante que sea una persona cristiana, madura, que sabes que se va a comprometer con tu petición y sabes que va a guardar la ética de no estarlo divulgando a nadie. Pero es importante buscar este tipo de socio. Número 5, no te desanimes con los fracasos ocasionales. Al contrario, si por alguna situación caes o por alguna situación te frenaste un poquito, no te desanimes. Ve con ese socio de oración, de acuerdo. Y dile, ¿sabes? Me equivoqué, me tropecé, caí. Pero yo voy a tomar esto como una oportunidad para aprender, para no volverlo a hacer, pero también para analizar por qué lo hice. Entonces va a ser una enseñanza y va a ser crecimiento. Tus errores pueden ser tu mejor maestro para el crecimiento. Número 6, y este es importantísimo porque es lo que le sucedió a Satanás. No des lugar al orgullo. Si estás teniendo logros en tu vida, si estás cumpliendo propósitos en tu vida, nunca pienses que fue por ti. Nunca pienses que te lo mereciste. Porque todo lo que has hecho, todo lo bueno que tienes, es por gracia de Dios. Él es el que lo hace en ti. Acuérdate que tú eres un instrumento. Sí, puede ser un instrumento de oro, puede ser un instrumento de plata, pero finalmente eres un instrumento. Él es el hacedor. Él es el que te da la visión. Él es el que te dice cómo hacerla. Él es el que te da los dones para poder hacerla. Él es el que te da la fortaleza para poder hacerla. Él es el que te va a abrir las puertas de oportunidades que tú a lo mejor ni siquiera te habías imaginado. Él es el que va a aderezar mesa delante de tus angustiadores. Él es el que va a mandar ángeles para protección tuya. Él es el que va a cerrar la puerta del enemigo para que no tengas tropiezo. Él es el que va a hacer todo en ti. Y cuando tú lo logras, por obediencia, ¿para quién va a ser la gloria? Para Él. Para Él. Y si nosotros mantenemos esa actitud de una sumisión reverente delante de Él, estaremos cuidando no subirnos a ese ladrillo de orgullo. Porque el primer ladrillo es el difícil, el segundo y el tercero ya son fáciles. Siempre cuidar, siempre cuidar. No te vuelvas orgulloso o vano, sino dale la gloria a Dios. Yo creo que estos 6 puntos te van a poder ayudar mucho en cuanto a tu propósito personal. En el Salmo 37:5, me encanta este salmo. Yo creo que es un salmo como para dar una enseñanza, pastor. Una maravilla, de verdad. En el versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué quiere decir encomienda? Pon en sus manos. Compromete tu camino, compromete tu propósito, compromete tu visión a tu Señor. Es lo que dice. Y confía en Él. Entrégale tus cargas a Él. No las quieras cargar tú, entrégaselas a Él. ¿Y sabes por qué? Porque aquí dice, Él hará todo lo que tiene que hacer. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. Y pensando en esto, analiza, cuando tú entregas tus cargas al Señor, ¿por qué lo haces? Para no afligirte. ¿Para qué nos sirve afligirnos? ¿Para qué nos sirve preocuparnos? Para tener úlceras y gastritis y todas las itis. ¿Sí?
Cuando nos afligimos, y la aflicción primero está en la mente, porque entra por un razonamiento de temor hacia algo. Me aflijo porque ¿qué tal si esto sucede? ¿Qué tal si esto pasa? ¿O qué tal si esto no pasa? No le atinamos nunca. Si pasa o si no pasa, hay aflicción. ¿Y qué quiere decir la aflicción? La aflicción es un terreno que permite al enemigo venir a poner duda en tu mente. Y cuando el enemigo logra poner duda en tu mente, ya tiene un pie en tu vida. Ya tiene un pie en tu vida, porque a través de esa duda viene el temor. ¿Y qué es lo que vas a empezar a declarar? Temor. Dudas. ¿Qué es lo que vas a empezar a decir? Todo lo contrario de lo que Dios dice de ti. Entonces tenemos que cerrar esa puerta, tenemos que cerrar esa aflicción. Y la manera de hacerlo es, Señor, te echo mis cargas, las pongo delante de ti. Confío en tus promesas, confío en lo que dice tu palabra. No me voy a afligir por el diagnóstico médico, me voy a parar en tu promesa y tu palabra de sanidad. Yo soy sano por las llagas de Cristo. No me voy a afligir por las carencias económicas, porque tu palabra dice que nada me faltará. Entonces, ¿para qué me voy a afligir? Pero si yo me aflijo, ¿qué es lo que voy a estar texteando? Aflicción. ¿Qué es lo que voy a estar hablando con la comadre? Aflicción. ¿Qué es lo que voy a estar hablando en sueños? ¿Dormida? Aflicción. ¿Cómo me voy a levantar? Afligida. ¿Cómo voy a pasar mi día siguiente? Sin gozo, sin paz. Dios no se puede mover en un corazón que no está en paz con Él, en gozo con Él. Y es una cuestión de actitud. Entrégale tus... Por eso el Salmo 37, y yo te invito a que lo leas completo, el Salmo 37. Medita en este Salmo en esta semana. De verdad que es una bendición, es una promesa hermosa del Señor. Y bueno, pues con esta introducción, finalmente hay personas que están diciendo, bueno, ya estamos entrando oficialmente en 2016. ¿Tendrá el Señor una palabra para este año? ¿Tendrá el Señor una palabra profética para este año? Y yo te voy a decir, la verdad es que Dios ya ha escrito algo en su palabra. Y quiero que vayamos a Jeremías 29:11. Y esta palabra de Jeremías 29:11 es una palabra profética que podemos utilizar para cada año nuevo. Y es Dios hablando y te dice a ti personalmente, porque yo sé, ¿quién está hablando? Dios. Yo sé, dice el Señor, los pensamientos, los planes, los propósitos que tengo acerca de ti. Pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Wow. Me llama la atención el final de este pasaje. Para darte el fin que esperas. Creo que es importante pararnos ahí, tantito. Mi pregunta para ti sería, ¿y tú qué esperas? ¿Y tú qué esperas de 2016? Con tu familia. ¿Esperas lo mismo que en 2015? ¿En tu trabajo esperas lo mismo? ¿Vas a seguir haciendo lo mismo? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Y tú qué esperas? Porque conforme a lo que tú esperes, es lo que tú vas a obtener. Es lo que tú vas a obtener.
Si yo espero prosperidad en mi vida, ¿qué voy a declarar? Prosperidad en mi vida. Si yo espero sanidad en mi vida, voy a declarar sanidad en mi vida. Pero si yo estoy en queja, ojo, ¿qué es lo que yo estoy hablando? ¿Qué es lo que estoy declarando? Porque lo que yo estoy declarando, fíjate cómo dice aquí. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de bien, pensamientos de paz, para darte el fin que tú esperas. Dios está esperando que tú declares y hables lo que tú esperas. Qué importante es esperar bien. Qué importante es hablar bien. ¿Te das cuenta que lo que tú dices acerca del año 2016 en tu vida es importante? ¿Te das cuenta la influencia que tú puedes tener? Porque aquí es una condición. Lo que tú vas a recibir de Dios está relacionado con tus propias palabras. Wow. Lo que tú vas a recibir de Dios está relacionado con tus propias palabras. ¿Y sabes algo? Así es como tú activas tu fe y te apropias de las cosas de Dios. Cada mañana yo entro en la presencia del Señor. Llegas y dices, Señor, aquí estoy, gracias por este día. Gracias, Señor, gloria a tu nombre, porque hoy es un día grande, porque hoy estoy a la expectativa de lo que tú vas a hacer a través de mí. Gracias, Señor, porque hoy voy a estar atento a la voz de lo que tú me hablas, de lo que tú me indicas. Yo sé que vamos a cerrar este día glorioso, Señor. Yo sé que algo grande va a suceder hoy. Yo sé que hoy voy a hacer algo por alguien. Yo sé que hoy voy a echar fuera ese temor en mi vida que me tiene preso. Yo sé que hoy me voy a reconciliar con aquella persona con la cual no me he atrevido a irle a pedir perdón. Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí hoy? Y así es como tú vas a activar tu fe. Y en la medida en que tú actives tu fe en algún área de tu vida, es cuando el Señor se va a poder manifestar así en ti. Y te pongo un ejemplo. El pastor y yo estuvimos haciendo el calendario de 2016, todo lo que son las actividades, todas las actividades de la iglesia, del ministerio, de los ministerios. Y la tenemos todo en un calendario completo que es de 2016. Y está bien porque eso te permite estar a la expectativa de lo que vas a hacer, pero también te permite decirle, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Y es lo que estábamos haciendo, y ahora que estuvimos de vacaciones, tuvimos oportunidad de platicar de eso, y tenemos una agenda para 2016 en donde lo primero que te pregunta es, ¿cuáles son tus metas para 2016? ¿Qué es lo que quieres lograr este año? Y nos detuvimos a pensar, ¿qué es lo que el Señor quiere para este año? Si yo hoy te hago la misma pregunta, ¿qué es lo que quieres lograr para este año? ¿Qué pondrías en esa hoja? ¿Qué pondrías? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y una vez que lo has escrito, porque lo has orado y le has preguntado al Señor, entonces nosotros creemos que eso que escribimos viene de parte de Dios. Y si tú lo crees, entonces es lo que vas a declarar. Y si lo vas a declarar, entonces el Señor te va a dar una estrategia para llevarlo a cabo. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? ¿Cómo quieres que hagamos esto? Y algunas de las cosas de los planes que teníamos, ¿sabes algo? Tuvimos que hacer modificaciones. Si vamos a lograr esto, y el Señor nos está hablando de cómo lo vamos a hacer, nos estamos dando cuenta que a lo mejor hay que dar prioridades a ciertas cosas. A lo mejor vamos a dedicar más tiempo a ciertas cosas,
vamos a quitarle tiempo a otras, empiezas a mover tus circunstancias. ¿Sí me explico? Inclusive gente. Tú sabes que hay gente que te puede apoyar a tu propósito y hay gente que te puede robar de tu propósito. ¿Verdad que sí? Entonces, esta estrategia del cómo implica espacios, tiempos, gente, y todo esto es importante para lograrlo. Empieza a ser selectivo con la gente que está a tu alrededor. Empieza a ser selectivo con las actividades que tienes y lo voy a decir tal como es. Yo sé que muchos van a decir, ay, qué mala onda. Un enemigo en tu vida puede ser tu celular. ¿Te roba? ¿Te roba? Empiezan los codazos, ¿verdad? Hemos estado en un restaurante, en un lugar público, y las familias ya no hablan porque cada uno está. Me ha tocado que alguien de la misma mesa le manda un mensaje al que está enfrente de la mesa. O sea, ¿a qué estamos cayendo? ¿Sí? Estrategias que pueden robarte de tu propósito. Escoge lo que va a edificar tu propósito y no lo que le va a robar a tu propósito. Te voy a decir algo. Si Dios te da un propósito y tú ya lo tienes definido y Dios te dice cómo lograrlo, si no lo logras es porque no estás siendo obediente a lo que Él te dijo. Así de sencillo. Si tú te levantas en la mañana y dices, hoy voy a cumplir 1, 2, 3, 4, 5, tal vez 6 puntos y llegaste a 3, es porque le dedicaste tiempo a algo que te robó el cumplir tus 6 puntos que tenías. ¿Sí o no? Y parte de ese robo es tu celular. Cualquier cosa. Voy a hablar de Facebook, Internet, todo lo que está relacionado con los medios de comunicación. Vaya. Y no estoy en contra de los medios de comunicación. Son una bendición cuando lo sabemos usar correctamente. Cuando no lo sabemos usar correctamente, perdón, pero somos esclavos de ellos. Esclavos. Ya, la gente ya no puede ir ni al baño sin su celular. ¿Cierto o no? ¿Están cocinando con una mano y con el telefonito en la otra? Actividades así, manejando. Está prohibido, pero lo seguimos haciendo, ¿verdad? ¿Será acaso una especie de adicción? No sé, pregunto. ¿Quién? Contéstenme. ¿No se atreven? Bueno, está bien. Entonces, tenemos nuestra agenda, haz tu agenda, ponla delante del Señor, haz tu estrategia, cambia lo que tengas que cambiar. Si tú quieres lograr tu propósito de algo y no estás en el espacio adecuado, cambia de espacio. Haz lo que tengas que hacer y cambia y mueve lo que tengas que cambiar para que puedas cumplir ese propósito. Dios te va a respaldar. Dios te va a poner el lugar que tú necesitas. Dios te va a relacionar con la gente que tú necesitas. Nunca des concesiones de algo que pueda frenar tu propósito. Dios no es un Dios que da concesiones. No es un Dios que da concesiones. Él es un Dios de propósito, Él es un Dios de visión, Él es un Dios que sigue adelante, Él es un Dios que inclusive le dijo al pueblo de Israel, mata a todos tus enemigos porque yo tengo un propósito divino y una visión divina de salvación para la humanidad y no voy a dar concesiones. Gloria a Dios que Cristo nació. Que Dios no es un Dios que da concesiones. Dios es un Dios justo, perfecto, estricto,
pero estricto porque sabe que el fruto de lo que se va a lograr va a ser de bendición finalmente para sus amados. Y bueno, yo creo que es importante meditar en todos estos conceptos y todos estos puntos del propósito. Y entrando ya en la palabra profética para este año y lo que el Señor está poniendo para este año, yo te quiero leer así tal cual, palabra por palabra. Y no es nuevo. Lo que el Señor está hablando y lo que voy a leer ahorita en esta profecía no es nuevo. Lo hemos estado hablando ya meses y reforzando desde que vimos los ataques en Francia. ¿Okay? Hemos estado hablando de los tiempos que estamos viviendo. Y todo esto está relacionado con el propósito que nosotros tenemos y la prioridad que nosotros tenemos en nuestra vida. Y el Señor está diciendo, estamos viviendo un tiempo en el que veremos muchos caos, guerras, carencias en el mundo. Pero también es un tiempo poderoso. Y en medio de todo esto, el Señor no se ha olvidado de ti. El Señor no se ha olvidado de ti. El cielo ha visto tus lágrimas y el cielo recordará tu semilla. Estás llegando a la manifestación de los tiempos más poderosos en tu vida. Que nada te frene y que nada te bloquee. El Señor va a cumplir cada promesa que te ha hecho. Toma la Santa Cena regularmente. Conmemora este acto de amor del Señor para ti y recuerda el pacto que Él hizo contigo y establece sus promesas en tu vida. Tu obediencia mueve mi mano para ti. Está tremendo. Tu obediencia mueve mi mano para ti. A tu favor. El Señor nos está llamando a obediencia, nos está llamando a santidad, nos está llamando a depender de Él, porque va a ser la única manera en que vamos a poder habitar bajo el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente en tiempos difíciles, en tiempos de guerras, en tiempos de crisis. Cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú estás en comunión con Dios, hay una protección divina. Y recuerda, cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto y venía el día de su libertad, ¿cuál fue la instrucción? La Santa Cena. Y pon la sangre en los dinteles de las puertas. Y eso era una sombra de lo que iba a venir con la obra de Cristo Jesús, la obra en la cruz. El sacrificio perfecto, la sangre derramada. Y los que participaban de esa cena estaban conmemorando la obra de Cristo en la cruz. ¿Y qué pasaba? El ángel de la muerte pasó sobre ellos y no los tocó. En estos tiempos de crisis que vamos a vivir, o en tiempos difíciles, personales, cada uno, cuando tú estás buscando, cuando tú tienes esa comunión con Dios, cuando tú estás conmemorando, recordando la obra de Cristo Jesús, el conmemorar la Santa Cena, el recordar la obra de Cristo, es recordar que tú eres justo y que tú eres salvo y que nada puede venir en tu contra. Pero hay que recordarlo, porque cuando nos olvidamos de esto es cuando entra el temor. Cuando nos olvidamos de la obra en la cruz es cuando entra la duda. ¿Sí me explico?
¿Qué tan importante es mantenernos con esa certeza de que la victoria ya fue dada en la cruz? Qué importante. Por último, quiero compartir contigo una profecía que el Señor le dio al profeta Brian Carn, que se me hace interesante y creo que es importante compartirla con ustedes. Algo catastrófico va a suceder en América, en Estados Unidos. Bueno, y en el mundo. El proceso de voto en Estados Unidos va a ser manipulado. La Tercera Guerra Mundial viene, está ya a la puerta. Veremos muertes fuera de lo usual. Estamos viviendo en tiempos peligrosos y nuestra seguridad está solo en su presencia. ¿Sí me explico? Bajo la sombra del Altísimo. Manteniendo un estilo de vida de oración y de intimidad con el Señor. Días de oscuridad vendrán al mundo. La guerra llegará como de sorpresa y aún los aliados se voltearán. Pero para la iglesia, la santificación es lo que hará la diferencia. Es un llamado, iglesia. Es un llamado a la santificación. Es un llamado, y le hemos estado hablando ya durante semanas, meses. Es un llamado a dejar las cosas del mundo. Es un llamado, y permítame la expresión, a coquetear con el mundo, pensando que no pasa nada. Es un llamado a ser celosos del amor de nuestro Padre. Es un llamado a dedicarnos a Él y confiar en Él, porque en esta santificación está nuestra protección. Levíticos 10:10, un estatuto de obediencia para ti, tus generaciones, para que no muráis, para poder discernir entre lo santo y entre lo inmundo y lo impío. Segunda de Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos. ¿De quién? De los del mundo. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Iglesia, necesitamos a Dios como nunca antes. Necesitamos vivir en lo sobrenatural, como un estilo de vida. Necesitamos cada mañana ya no pisar este piso, este suelo natural. Ya no vivir como todos viven, sino vivir sentados a la diestra del Padre en los lugares celestiales, con toda la autoridad, con todo el poder, con todo el dominio que tenemos sobre nuestras vidas. Ahí es donde debemos de estar viviendo. No en lo natural, sino en lo sobrenatural.